En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos dorados, vivía un hombre llamado Samuel. Samuel había crecido escuchando historias sobre Dios, pero con el paso del tiempo, su vida se había llenado de ocupaciones y su conexión con lo divino se volvió más distante. La rutina diaria y las responsabilidades le habían robado esa chispa de vida que una vez había sentido. Un día, mientras caminaba por las calles polvorientas del pueblo, Samuel se encontró con un antiguo amigo, Mateo, quien llevaba bajo el brazo un libro que parecía brillar bajo el sol. Era una Biblia desgastada, sus páginas amarillentas llenas de anotaciones y marcas. Mateo, al ver a Samuel, lo saludó con una sonrisa cálida y le dijo: «Samuel, ¿has sentido alguna vez que algo te falta, como si todo lo que haces fuera en vano?» Samuel lo miró con sorpresa, ya que esas palabras resonaban profundamente en su corazón. «Sí», respondió Samuel, «siento que estoy perdiendo algo, como si mi vida fuera solo una serie de tareas sin un propósito real». Mateo asintió comprensivo y le ofreció la Biblia que sostenía. «Esta no es solo un libro de historias antiguas», dijo. «La Biblia es el aliento mismo de Dios. No es simplemente palabras impresas o pensamientos abstractos. Es su vida fluyendo directamente hacia nosotros. Cuando lees estas palabras, no estás solo entendiendo con la mente, estás recibiendo a Dios mismo en tu ser». Samuel tomó la Biblia con escepticismo, pero algo en las palabras de Mateo despertó una curiosidad en él. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, decidió abrir el libro. Lo primero que leyó fue una frase del Evangelio de Juan. «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Mientras leía esas palabras, Samuel sintió algo diferente. No era una comprensión intelectual lo que lo invadía, sino una sensación profunda de que esas palabras estaban vivas, como si cada sílaba fuera un susurro directo al interior de su ser. Sintió que no estaba solo en la habitación, había una presencia pacífica y poderosa a su alrededor. Al día siguiente, Samuel regresó a Mateo con una mezcla de asombro y confusión. «No entiendo lo que pasó anoche», dijo. «Leí solo unas pocas líneas y fue como si Dios mismo estuviera conmigo. No puedo explicarlo, pero lo sentí». Mateo sonrió, sabiendo exactamente lo que Samuel había experimentado. «Eso es lo que significa que la Biblia es el aliento de Dios», explicó. «Cuando la lees con un corazón abierto, no es solo conocimiento lo que recibes. Estás entrando en contacto directo con su esencia. Es su vida la que te invade, su paz, su gozo. No es simplemente información, es una transformación interna. Y cuanto más te sumerges en su palabra, más sientes esa vida dentro de ti». Samuel comenzó a leer la Biblia todos los días. Al principio, solo quería experimentar nuevamente esa paz que había sentido. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las palabras que leía no solo le daban consuelo, sino que empezaban a cambiar su manera de ver el mundo. Las cosas que antes le parecían importantes, como el éxito y el reconocimiento, comenzaron a desvanecerse en importancia. En su lugar, comenzó a valorar el amor, la compasión y la humildad. Cada mañana, antes de salir al campo a trabajar, Samuel se sentaba con la Biblia. A veces leía solo unos pocos versículos y otras veces leía capítulos completos. Pero siempre sentía que estaba respirando algo más que aire. Estaba recibiendo el aliento mismo de Dios. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con un joven que parecía estar perdido. El joven, desesperado, le confesó a Samuel que sentía que su vida carecía de propósito, que todo lo que hacía parecía vacío. Samuel, recordando su propio encuentro con Mateo, le ofreció su Biblia y le dijo: «Esto no es solo un libro, es el aliento de Dios. Si lo lees con un corazón sincero, encontrarás más de lo que jamás imaginaste». El joven aceptó la Biblia con manos temblorosas, y mientras Samuel se alejaba, sonrió al pensar en cómo el aliento de Dios no solo había transformado su vida, sino que ahora estaba fluyendo a otros. Con el tiempo, Samuel se dio cuenta de una verdad profunda. La Biblia no era solo un conjunto de palabras para leer y entender. Era un puente vivo entre el hombre y Dios.
Cada vez que alguien se acercaba a ella con un corazón abierto, recibía algo más que conocimiento. Recibía la vida misma de Dios, el aliento que da sentido a todo lo que hacemos. Y así, Samuel vivió el resto de sus días no solo como un lector de la Biblia, sino como alguien que respiraba la vida de Dios a través de sus páginas, transformado y lleno de un propósito que iba más allá de cualquier cosa que hubiera conocido antes.